Dios les bendiga, hermanos, paz del Señor. Estamos nuevamente en este día de reunión de mitad de semana y damos gracias a Dios porque lo podemos hacer. Estamos aprovechando los medios informáticos o tecnológicos para poder estar en la vida y en cada uno de ustedes. También juntos podemos alabar al Señor y podamos adorar al Señor en este día. Podamos orar también por las peticiones, pero también podemos recibir la palabra, ¿sí? La predicación de la palabra de Dios. Así que les damos la bienvenida a todos los que nos están mirando, no solamente de Argentina, como siempre lo decimos, también del exterior, y en especial manera saludamos a nuestros hermanos de Perú que nos siguen y también ellos lo hacen saber porque nos mandan mensajes, nos mandan saludos. Y así que también los aliento a aquellos que están mirando el programa que lo puedan hacer. También les decimos que si quieren suscribirse al canal de YouTube y también poder contactarse con nosotros a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp. Y vamos a recibir todos los mensajes y vamos a estar atentos a las necesidades también. Así que, ¿qué les parece si ahora pasamos al momento de alabanza? Vamos a alabar al Señor, vamos a darle alabanzas al Señor y vamos a cantar al Señor. Para eso les voy a pedir, mejor dicho, nos van a guiar en este tiempo Coco y Silvia. Ellos nos van a estar guiando en este momento tan especial. Y bueno, hermano, prepare su corazón para alabar al Señor, ¿sí? Alabemos juntos al Señor en este día. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Esta iglesia te alaba, esta iglesia te exalta,
se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclama, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclama, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclama, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclama, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Hermanos, gracias por estar ahí. Y bueno, tuvimos la alabanza y una de las alabanzas decía con mi Dios. Y yo pensaba reflexionar en este Salmos, que lo estuve haciendo en estas semanas, y es el Salmos 23, es muy conocido, es un salmo que se utiliza mucho. Y solamente quería leerles el primer versículo, donde dice: el Señor es mi pastor. En esta traducción que estoy leyendo, el salmista dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Yo creo que ahí tendría que haber terminado este salmo, ¿no? Sin embargo, el salmista sigue explicando las razones por las cuales el Señor es su pastor o el pastor. Y el Señor es nuestro pastor, el Señor es tu pastor, es mi pastor. El Señor es mi pastor, dice: nada me falta, todo tengo. Qué bueno que es poder decirle al Señor: Señor, sos mi pastor, mi guía, sos mi ayudador, nada me falta, tengo todo, con vos tengo todo, no necesito otra cosa. Por supuesto que en el día a día a veces nos cuesta entregar todo en manos del Señor y declarar esto y creerlo en el corazón. Pero no nos olvidemos, es una promesa: el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar, nada nos falta. Él suple las necesidades. Por más difíciles que parezcan para nosotros, el Señor suple y el Señor espera que nosotros confiemos en Él. Esta canción decía: con mi Dios yo saltaré los muros. Y tantas cosas que uno hace con nuestro Dios, con el único, con el ayudador, con el Señor.
El final de este Salmos también es conocido. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Hermanos, el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Lo tenemos todo. Amén. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la oración ahora? A las peticiones, que son muchas, hermanos. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha necesidad de salud, también hay problemas económicos. Mire, las peticiones son muchas. Yo voy a mencionar algunas. Quizás me esté olvidando de algunas. Por favor, hermano, usted que conoce, cuando estemos en el momento de oración, usted mencióneselo al Señor, ¿sí? Pídaselo al Señor y no dejemos de pedir. Mire, vamos a mencionar a nuestro pastor en primer lugar, a nuestro pastor Ciro, que gracias a Dios está un poco mejor, se está recuperando, pero seguimos orando, seguimos pidiendo para que su pronta recuperación total. Hermanos, oremos por Roxana, por Carmen Ginasi también, por Carmen de Carrizo. Vamos a agregar también en esta lista a Carlos Sapschuk, creo que lo estoy diciendo bien. Si no lo estoy diciendo bien, perdón, hermano. Carlos el polaco, ¿sí? Nosotros lo conocemos así. Él está atravesando por una situación difícil y complicada también. Así que oremos por él, que el Señor ponga su mano de sanidad. Oramos por Daniel también Caslauca, por José Luis Menzano, por Alejandro Ordóñez también. Oremos por el pastor Néstor Macitelli, también está con un problema de salud. Oremos para que el Señor ponga su mano de milagro también y que esté acompañando en este tiempo a nuestro hermano, al pastor Néstor Macitelli. Oremos por la mamá de nuestro hermano Juan Marchese, ¿sí? Está internado. Así que oremos por la familia también y por él para que dé sabiduría en este tiempo. Oremos por una petición especial por Evangelina y Santiago, su matrimonio joven, que estamos teniendo problemas de vivienda, y también piden oración para conversión del papá de Evangelina. Así que oremos, hermanos. Quizás haya algunas peticiones más que no las esté mencionando porque no están en nuestro conocimiento, pero son muchos. Usted las conoce, seguramente en cada grupo hay peticiones. Así que les voy a pedir que nos acompañen a orar. Nuestro hermano Juan Barbeito nos va a estar guiando en este momento de oración. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a proceder a la oración. Inclinamos nuestros rostros en señal de obediencia y de respeto y oramos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Padre amado, para darte gracias por este hermoso privilegio que tenemos, Señor, de hablar contigo en forma directa, gracias al sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, Señor. Gracias, Papá, por el perdón de los pecados. En primer lugar, Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras cobardías, nuestras negligencias, por todos nuestros pecados, Señor. Y sabemos que de parte tuya, Señor, tenemos el perdón, porque nos amas, somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre amado, y procedemos también a pedirte, Señor, como tú nos has enseñado y nos has mandado, a que dejemos todas nuestras cargas a tus pies, Señor, que tú las tomarás, que tú las administrarás, que todo será para nuestra bendición, a pesar de que no sean como nosotros querramos, la respuesta tuya, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Papá, de ti venimos y a ti vamos, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por todas estas necesidades de salud, económicas, familiares aún, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor, para que tú los estés guiando, Dios mío, con sabiduría de lo alto. Sabemos, Padre Santo, de que hay proyectos de muerte, proyectos de aborto, proyectos de que nos impidan la enseñanza cristiana, Señor. Te pedimos, Dios mío, que impidas estas cosas y que nos fortalezca para que con todo denuedo podamos predicar tu palabra.
predicar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. Te damos gracias, Padre amado, por esto, en el nombre de Jesucristo. Ahora te pedimos por el hermano que va a traer tu palabra, Señor, que nos va a dar a conocer más de ti, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, Padre amado, para aprender aquello que tú quieras que aprendamos a cada uno de nosotros. Y así, Padre Santo, también te pedimos que nos facilites el poder ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a pasar ahora a anuncios importantes. Hay dos anuncios muy importantes y por favor preste atención porque son dos anuncios que nos involucran a todos, ¿sí? A los chicos, a los grandes, a los jóvenes, a toda la iglesia. Así que les pido que prestemos atención a este videito del anuncio de nuestra institución, nuestra escuela, ¿sí? La escuela que forma parte de esta institución, que es el ISET, y que hay anuncios para que usted y para que yo lo sepamos, ¿sí? Para que quizás lo divulguemos también, porque es importante que llegue al conocimiento de todos los que necesitan de este dato, ¿sí? Así que vemos el video y después nos reencontramos. Queridos hermanos, también tenemos un anuncio muy importante. Principalmente los involucra a los jóvenes, pero también a todos, a toda la iglesia, porque tenemos que estar orando por esto también. El próximo sábado, 31 de octubre, está la Convención Anual de Jóvenes de Asamblea Cristiana, ¿sí? Es un acontecimiento anual, ¿sí? Que se hace todos los años y que nos tocaría este sábado 31 de octubre. Este acontecimiento es para todos los jóvenes en primer lugar. Se tienen que suscribir, van a aparecer los medios aquí. Vamos a ver un video ahora de promoción, pero es para que usted lo sepa. El próximo sábado 31 vamos a tener este acontecimiento. Comienza a las 15 horas, ¿sí? Pero como es un sábado y nosotros tenemos reuniones también los sábados, usted se va a poder enganchar a la reunión, ¿sí? Va a comenzar un ratito antes, va a comenzar a las 19 horas. Los jóvenes van a estar desde las 15 con sus mensajes, sus talleres, y los que habitualmente nos conectamos a la reunión de los sábados, a partir de las 19 horas vamos a estar compartiendo la reunión también con los jóvenes, por supuesto con todos los que están en ese momento visualizando el canal de YouTube. Así que, hermanos, no se olviden de este sábado 31 de octubre, a las 19 horas comienza la reunión, pero los jóvenes tienen que estar, o mejor dicho, van a estar a las 15 horas. No se olvide de anotarse, los jóvenes se tienen que anotar a los talleres, porque hay talleres que tienen cupos limitados. Convención Anual de Jóvenes de Asamblea Cristiana. Sábado 31 de octubre, 15 horas. Sumate de manera online por nuestro canal de YouTube. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a pasar ahora a la ofrenda, hermanos queridos. Ustedes saben que la iglesia en este tiempo estamos haciendo obras de iglesia, como el Señor nos mandó, y necesitamos la colaboración, la ayuda de cada uno de los hermanos que lo pueda hacer. Así que no se sienta mal si no lo puede hacer, no se sienta mal si no puede utilizar los medios que nosotros les estamos informando para poder ofrendar. Va a aparecer en la pantalla un código QR. No se sienta mal, separe ese dinero que pensaba ofrendar y cuando lo volvamos a ver lo pueda hacer. Pero hermanos, este es un momento para que nosotros, los hijos de Dios, los que nos congregamos aquí en Devoto, podamos ofrendar de corazón, ofrendar con gozo, sabiendo que el Señor es nuestro ayudador y el que nos da todas las cosas, y que podamos darle un poquito de lo mucho que damos. Así que, hermanos, ofrendemos con gozo. Y luego de este momento, sí, ya vamos a pasar
a la adoración. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle que nos acompañe, que cada uno ponga su corazón, disponga su corazón para adorar y para darle toda la gloria a nuestro Señor. Y luego de la adoración ya vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios que está preparado para este día. Así que también disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios, para abrir sus oídos espirituales y para que el Señor nos hable a cada uno. Hermanos queridos, paz del Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar en la presencia de Dios.
para rendirle culto, para alabarlo, para adorarlo, para orar, compartir juntos esta reunión y escuchar su palabra, que siempre es palabra fresca que brota para saciar el alma, palabra que corre como un río, que lleva salud, que lleva vida a cada uno de los que escuchan su palabra, porque hay poder en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que su palabra no vuelve vacía. Dios quiere obrar en este día conforme a sus propósitos. Les invito a compartir un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 en adelante, que trata la historia del ciego Bartimeo sanado por Jesús. Les invito a leer, ustedes tienen allí seguramente el pasaje escrito en la pantalla, así que podemos ya hacer lectura de la palabra de Dios. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Interesante historia que relata la vida de este ciego. Es una de tantas historias en la que vemos que Jesús va de una aldea a la otra, de una ciudad a la otra, entrando, saliendo, para llevar la palabra, para cumplir su ministerio. Y dice aquí la Biblia que había una gran multitud que lo seguía. Entre ellos sus discípulos, pero una gran multitud. Entre ellos, por supuesto, estaba Jesús. Y me imagino el alboroto, haciendo comentarios, el barullo que había allí. Sin embargo, la Biblia dice aquí que este hombre Timeo escuchó que estaba Jesús entre ellos. Este hombre Timeo era un hombre conocido como el hijo de Timeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Esta sigla Bar significa hijo de. Y posiblemente este hombre ni siquiera tenía nombre, era conocido como el hijo de Timeo. Un hombre que cuando no tiene nombre no tiene identidad. Es una característica de un hombre sin identidad, quizás muy poco tenido en cuenta. Era conocido como el hijo de Timeo. Y dice aquí que este hombre también estaba al costado del camino, estaba junto al camino. Era un hombre que estaba enfrascado, ensimismado en sus necesidades, en su problema, en su dificultad, y estaba al margen. Podríamos decir que era un hombre marginal. Hoy en día podríamos decir que era un hombre que estaba fuera del sistema. No tenía un propósito, no tenía un camino, no tenía un proyecto de vida. Él estaba al costado, como un hombre marginal. Y otra característica que aparece aquí dice que estaba allí mendigando, pidiendo limosnas, esperando de los demás una ayuda, una limosna para sobrevivir. No tenía casi vida, simplemente dependía de la limosna de los demás. Y hermanos, las características de este hombre relatan una triste realidad, una realidad que se repite muchas veces, se repitió a lo largo de la historia, y hoy en día también nosotros nos encontramos con este tipo de personas que están con una dificultad muy grande, marginados, dependiendo de los demás. Una persona angustiada, sin proyectos, sin vida propia. Así que es una triste realidad con la que nos enfrentamos, y sin embargo este hombre se encontró con Jesús y allí fue el cambio de vida espectacular para él. Dice aquí que oyendo que era Jesús,
Este hombre era ciego y posiblemente, es muy probable, que cuando tenemos una discapacidad de alguno de los sentidos, se desarrollan otros. Y es muy probable que este hombre haya desarrollado mucho el sentido del oído para escuchar mejor. Y como había aquí una gran multitud, mucha gente hablando, me imagino cómo era aquella situación, aquel momento. Sin embargo, este hombre oyó que era Jesús el que estaba pasando por ahí. Quizás había escuchado hablar de Jesús, pero lo cierto es que esta gente, posiblemente hablando de los milagros que Jesús hacía, comentando acerca de Jesús, él oyó a Jesús mismo quizás y escuchó que estaba Jesús pasando por allí. Y él, hermanos, me imagino, se habrá encendido su fe, se habrá despertado su esperanza en ese momento, sabiendo que era Jesús el que pasaba por allí, oyendo todos los milagros que Jesús hacía. Jesús era el único que podía resolver su situación, el único que podía hacer un milagro en su vida. Así que él no podía dejar pasar esta oportunidad. Él no podía desaprovechar esta oportunidad. Y entonces es interesante su reacción. Él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él, esperando del Señor, estaba clamando a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece que esto molestaba a algunos allí, y entonces quisieron callarlo. Y hermanos, también sucede que cuando nosotros clamamos a Dios, el enemigo muchas veces quiere hacernos callar. Pero a este hombre no le afectó. Este hombre pudo sortear esta situación porque su necesidad era más grande, porque su fe se había despertado, porque la fuerza y el vigor de su fe se había levantado. Así que él dijo más fuerte todavía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y él no podía desaprovechar esta oportunidad, así que él siguió clamando hasta que fue escuchado. Y dice aquí algo muy interesante en el versículo 49, que dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Es muy importante este verbo, como todo verbo que implica una acción. Dice que Jesús, deteniéndose. Yo imagino Dios creador, Dios ocupado, Jesús, en la persona de Jesús, cumpliendo un ministerio, desarrollando un plan, un propósito, andando en el camino, atendiendo las necesidades de su gente, hizo una pausa en el camino. Dios deteniéndose por el clamor de un hombre, uno solo, que ni siquiera era tenido en cuenta, que era casi despreciado. Un hombre que estaba al costado del camino, Jesús deteniéndose. Es interesante hacer reflexión acerca de este verbo, Jesús deteniéndose. Si Jesús se detuvo por este hombre que casi estaba al costado, al margen de la sociedad, ¿cómo no va a tener Jesús esta pausa y se detendría para atenderte a ti, para atenderme a mí, si tenemos necesidades concretas como este hombre? Él, por uno solo, puede detener su marcha, puede hacer una pausa en el camino para atender nuestras necesidades. Es interesante y no tenemos que olvidar que Dios detiene su marcha para atender la necesidad de uno solo. Y dice que mandó llamarle. Y los discípulos, en obediencia a su palabra, fueron a buscarle diciéndole: ten confianza, te llama. Qué lindo mensaje. Ten confianza, Él te llama. Y ellos fueron obedientes a la palabra de Jesús. Jesús pidió la colaboración de sus discípulos. Y esto me lleva a aquella gran comisión, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que hacer discípulos. Y esta es nuestra misión, nuestro trabajo: llevar a la gente a Jesús. Llevar a la gente a Jesús, obedecer la palabra de Dios y llevar a la gente a Jesús, a la gente necesitada,
de Dios, a la gente necesitada, que tenemos que llevar a Jesús, el único que puede hacer milagros, el único que puede resolver la situación de cada persona, el único que puede conocer el corazón más profundo, en la profundidad del corazón, la necesidad más importante del alma, y cualquier situación Dios puede resolverla. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios y llevar a la gente a Jesús. Y Dios espera que nosotros colaboremos en sus milagros de esta manera. Dios es el que hace el milagro. Pero dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, entonces lo llamaron y vino este hombre a Jesús. Yo pensaba que Jesús podía haberlo sanado de lejos, sin haberse detenido siquiera, decir, bueno, díganle que sea sanado por su fe. Pero Jesús quiso tener un encuentro, un pequeño diálogo con este hombre. Jesús quiso tener un trato personal, una charla personal. Y este hombre enseguida acudió al encuentro que Jesús estaba reclamando. Este hombre no podía ver a Jesús porque era ciego, pero él podía percibir que estaba frente a Jesús. Él podía percibir que estaba frente a aquel que llamaba, aquel que él sabía que podía hacer un milagro en su vida. Él podía percibir esto, y me imagino ese momento tan importante en la vida de este hombre. Él podía percibir, él sabía quién era el que lo estaba llamando, y entonces él se acerca a Jesús, y Jesús tiene un diálogo con él. Y le hace una pregunta que para mí es central en esta historia, que para mí es importantísima esta historia. Él le hace esta pregunta que por eso es tan importante, por eso le puse como título a este mensaje esta pregunta justamente de Jesús: ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta no solo lo llevó a este hombre a un milagro de sanidad, también lo llevó a un cambio de vida extraordinario. Es como que le hubiera abierto la tranquera, un camino nuevo, lleno de oportunidades. Es como que le dio una visión de la vida real en todo sentido. Le dio una vida nueva, un futuro prominente junto a Dios y con implicancia eterna, porque también le dio la salvación. Le dio un cambio de vida tremendo. Es como si fuera un antes y un después a la pregunta de Jesús. Es como si fuera un hito en su vida. Esto produjo un milagro en su vida completo, total, en la vida de Bartimeo. Y lo más interesante es que esta pregunta sigue latente. Dios ha querido que esta historia y esta pregunta queden registradas en la palabra de Dios, para que se repita a lo largo de la historia, para que esta pregunta se repita a cada uno que clama al Señor por su necesidad. Y Jesús pregunta, como en esta misma noche, ¿qué quieres que te haga? No podemos dejar pasar esta oportunidad, no podemos dejar de aprovechar este momento a la pregunta de Jesús: ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta sencilla, una pregunta directa, que requiere una respuesta concreta. Y llegamos a esta instancia, a la respuesta del ciego Bartimeo. Él le dijo simplemente: maestro, que recobre la vista. Es interesante que cuando nosotros pedimos al Señor, lo hagamos sin tantos rodeos. A veces nosotros cuando pedimos al Señor decimos: Señor, si es tu voluntad, Señor, si yo sé que no lo merezco, pero, y tratamos de buscarle vueltas, pegando vueltas a la cosa, y no somos concretos, damos rodeos a la pregunta. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer como un chico cuando va a su padre. No le dice: oh Padre mío, te ruego, sino que le dice: papá, quiero esto. Recuerdo la historia de Salomón, cuando Dios se acerca y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él le hizo una respuesta sencilla pero muy inteligente. Le dijo: dame sabiduría, Señor.
Hermanos, no vamos a ser oídos, dice en Mateo capítulo 6, que no vamos a ser oídos por nuestra vana palabrería. Dicho de otra manera, no vamos a ser oídos porque usemos repeticiones inútiles. Vamos a ser oídos cuando damos una respuesta sencilla y sincera de corazón. Decimos, Señor, quiero esto. Debemos creer firmemente en Jesús. Lo hizo Bartimeo. Bartimeo creía firmemente que Jesús lo podía sanar. Por eso él le hizo esta pregunta, porque sabía quién era el que le estaba preguntando, ¿qué quieres que te haga? Hermanos, Dios siempre quiere tener este diálogo, esta charla sencilla pero eficaz con cada uno de nosotros. Como saben ustedes, terminó esta historia con la sanidad de Bartimeo, que no solo lo sanó, sino que, como dice aquí, le dio esta bendición adicional. Dice, tu fe te ha salvado, le dio la salvación. Y dice que este hombre seguía a Jesús en el camino. Fíjese qué interesante que este hombre que estaba al margen, que no tenía sentido su vida, que mendigaba, que dependía de los demás, de pronto pasó a estar en el camino, a tener un propósito, un proyecto de vida, a ser una persona diferente, a tener una vida propia y a tener una vida eterna. Su vida había cambiado completamente. No solo comenzó a ver, sino que había cambiado completamente. Ahora su vida tenía sentido. Y es interesante que la historia de Bartimeo se repite muchas veces a lo largo de la historia, como decíamos. Y quizás nuestra necesidad no sea la del ciego, quizás sea otro el problema, pero podemos acudir a Jesús porque en esta noche se repite esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y para terminar, hermanos, tenemos que hacer mención a la ceguera espiritual. Es interesante que nosotros a veces no podemos ver, aunque seamos creyentes y vamos a la iglesia, a veces no tenemos el discernimiento y no podemos ver como ve el Señor. No podemos ver la necesidad de la gente que nos rodea. No podemos ver lo que sucede a nuestro alrededor, lo que le pasa a la gente que está a nuestro alrededor. Dice que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. También dice que Jesús miró a Jerusalén y lloró. Lloró porque encontró y vio que ellos tenían pecado, eran indiferentes, había corrupción, era una situación muy difícil la de Jerusalén. Y entonces lloró por las consecuencias de Jerusalén, de esta situación. Jesús vio a Jerusalén y lloró. Y también dice que miró a Pedro, después que le negó, miró a Pedro y le amó más allá de las circunstancias, más allá de que le había negado. Jesús veía de una manera diferente, Jesús ve de una manera diferente, Dios ve diferente. Y qué importante que nosotros pidamos a Jesús, Señor, quiero ver como tú. Y qué interesante es que nosotros podamos hacer una reflexión, haciendo una introspección en cada uno de nosotros. Mirarnos a nosotros y decir, Señor, yo quiero ver como tú me ves. Señor, yo quiero ver cómo estoy delante de ti. Como decía el salmista, examíname, oh Dios. Y podemos nosotros pedirle a Dios, Señor, yo quiero ver como tú ves. Y quizás cuando tengamos conciencia de nuestra situación, tengamos que decir como el ciego Bartimeo, oh Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y estoy seguro que Dios va a obrar el milagro en tu vida. Hermanos, Jesús pasa por aquí como pasaba por el camino donde estaba el ciego. Y no tenemos que dejar de desaprovechar, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Jesús te pregunta y me pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y tenemos que decirle, Señor, yo quiero ver como tú me ves.
Y Señor, quiero pedirte misericordia, que tu palabra dice que se renuevan cada mañana, que podamos decir, Señor, ten misericordia de mí, y creer en aquel que nos llama, y tener confianza, como aquellos dijeron a Bartimeo, ten confianza, Él te llama. Y en esta noche Él nos llama. ¿Qué le parece si oramos para despedirnos en esta noche? Padre, te agradecemos porque tu palabra siempre nos recuerda que tú nos amas, que tú te preocupas por nosotros y que si es necesario tú te detendrás en el camino, Señor, para atender nuestra necesidad. Señor, tú nos conoces y tal como somos, venimos delante de ti. Señor, sabemos quién es el que está delante de nosotros. Señor, tú eres Dios poderoso que puedes hacer milagros en nuestra vida. Señor, tú conoces nuestra necesidad. Por eso clamamos a ti en este día. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, queremos tener propósitos, queremos tener un futuro prominente junto a ti, Señor. Queremos estar contigo, queremos cumplir tus propósitos. Queremos tener una vida interesante, una vida nueva, una vida llena de vigor, una vida llena del Espíritu Santo, Señor, para cumplir tus propósitos. Y Señor, si hay alguna necesidad en nuestro interior de sanidad, de salud, Señor, de salud espiritual, Señor, te pedimos que tú estés sobrando en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y agradecemos porque sabemos que así será. Dios te bendiga y no te olvides ninguno de los beneficios. Él te ama y su pregunta sigue latente, pero sinceramente como a un padre pídele lo que necesitas y estoy seguro que Él lo va a hacer. Dios te bendiga. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.